Bueno, siguiendo, entonces esta es la obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora sí. Bueno, si analizamos nosotros un paciente ahogado, prácticamente lo que ocurre es una persona que se encuentra en la piscina, bueno, pongámosle una piscina como ejemplo, que no sabe nadar, lógicamente. Entonces, cuando el paciente está en el agua y no sabe nadar, lo que el paciente hace movimientos incoordinados. Mueve las manos, mueve los pies en forma incoordinada. Y eso hace que aparente que el paciente se estaría hundiendo, ¿no? Entonces, el movimiento incoordinado hace que parecería que el paciente se hunde. Y es, bueno, al parecer que el paciente se hunde, prácticamente el paciente no va a poder respirar. Cada vez que quiera respirar va a sentir que el agua se entra a la vía respiratoria. Entonces, este paciente lo que hace es entra en pánico, totalmente en pánico, estresado en pánico, ¿no? Lo que va a tratar de hacer es hacer una inhalación. Entonces va a tratar de inhalar todo lo que pueda saliendo a la superficie. Entonces, sale a la superficie, respira todo lo que puede y parecería que otra vuelta se entra, ¿no? Cada vez va a ser más difícil respirar. Por consiguiente, lo que va a hacer el paciente en un determinado momento va a ser dejar de respirar. Entonces, él voluntariamente interrumpe su respiración, ¿ya? Al interrumpir su respiración este paciente, pues lo que va a hacer que en su organismo se acumule el CO2. Al no respirar, no está eliminando CO2. El CO2 se acumula. Una vez que este CO2 se acumula, este CO2 estimula el cerebro del paciente, el centro respiratorio, ¿ya? Y cuando este lo estimula, prácticamente lo que hace es le obliga a respirar, aunque él no quiera, ¿ya? Ese momento que se le obliga a respirar, generalmente es el momento que también el paciente entra en inconsciencia, se desmaya, ¿ya? Bueno, y una vez desmayado el paciente, la vía respiratoria se abre y se empieza a entrar todo el agua a la vía respiratoria, ¿ya? Se entra la faringe, laringe, tráquea, bronquios. Bueno, una vez que el agua se está entrando a la vía respiratoria, se va a activar un mecanismo de defensa, al cual se lo llama espasmo laringio. ¿Qué quiere decir espasmo? Entonces, la vía respiratoria que es circular se va a contraer, ¿ya? Entonces, los músculos que son circulares a nivel de la laringe se van a contraer al punto de cerrar la laringe para que el agua no siga entrando a la vía respiratoria. Entonces, con este mecanismo ya no ingresa agua a la vía respiratoria. Igual el paciente se está asfixiando y se está muriendo, pero ya no está entrando agua a la vía respiratoria. ¿Dónde se entra el agua? Pues esta agua se va a dirigir hacia el estómago. No va a ir al pulmón, sino se va a ir al estómago, ya que todos estos pacientes ahogados están con estómago distendido, llenos de agua, ¿no? Bueno, pues entonces va a cambiar todo su medio interno, se va a acumular el CO2, se va a adjuntar con otras sustancias, van a formar sustancias ácidas, el paciente va a hacer una acidosis, va a hacer un cambio del medio interno y al final el paciente va a terminar muriendo. Bueno, una vez que se lo logra sacar del agua a este paciente, generalmente este paciente está inconsciente, en la mayoría de los casos, ¿no? Tiene una hipotonía muscular, la mayor parte de los inconscientes, no tiene tono, ¿no? Cuando les revisamos, el paciente no respira, está en paro respiratorio. Cuando le tocamos la piel y generalmente siempre está fría, en parte por el agua y en parte también por el aparente paro, ¿no? Pero sí se le ve cianosis en los labios en especial, se le ve azules. Se trata de tocar el pulso y generalmente el pulso está imperceptible, en parte por la frialdad que el paciente ha tenido y también en parte tal vez porque realmente tal vez se haya hecho un paro cardíaco, ¿no? Pero sí vamos a ver una distensión gástrica. Todo el estómago está totalmente distendido, ¿ya? Vamos a ver una midriasis. Esta es la midriasis, la dilatación de la pupila. La dilatación de la pupila, por si acaso, es un signo de muerte, pero es un signo de muerte clínica, ¿ya? Eso nos indica de que todavía podemos hacer maniobras de resucitación. Y también vamos a ver la presencia de líquido espumoso a nivel de la boca y la nariz del paciente. Entonces, cuando este paciente lo saquen del agua, lo vamos a encontrar con todas estas características. Bueno,
¿Qué hay que hacerlo? Hay que retirarlo del agua, lógicamente. Hay que darles respiración boca a boca, previo drenaje de la vía respiratoria. Estos pacientes tienen agua en la vía respiratoria, boca, faringe, laringe, a momentos parte de la tráquea. Entonces lo que hay que hacer, hay que sacar el líquido por gravedad. Entonces, lógicamente, lo más rápido posible. Hay que ponerlo en decúbito ventral. Podemos hacer masajes en la espalda, haciendo presión en el tórax para que esta agua salga. Una vez que el agua salga, lo pondremos en decúbito dorsal y procederemos a hacer la resucitación cardiopulmonar. Bueno, entonces prácticamente se deduce de que eh, cerca de 1 millón de muertes al año se producen por enfermedades cardiovasculares, ¿ya? O sea, más de 1 millón o cerca de 1 millón de las muertes, de este 1 millón de muertos, problemas cardíacos o problemas respiratorios, cerca de 2/3 partes, cerca del 70% de las muertes, ocurren en la casa, fuera de la casa, en la calle se podría decir, ¿no? Entonces, prácticamente la forma de poder salvar más del medio millón de estas muertes, la única forma de poder salvar es iniciar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Si el paciente se muere en la calle, que ocurre en la mayor parte de los casos, más del 70%, pues tenemos que hacerle maniobras de resucitación. Si le hacemos las maniobras de resucitación, prácticamente el paciente puede llegar a vivir. Si no le hacemos las maniobras de resucitación, el paciente es condenado a que se muera. Bueno, hasta ahí se podría decir problemas respiratorios. Hay muchos otros problemas respiratorios que lo pueden investigar ustedes. Les recuerdo, tienen que escoger un paciente con problemas respiratorios que le lleve a la muerte, ¿ya? Entonces, voy a subir este video a la plataforma y también les voy a subir un documento en Word donde trato de explicarles eso, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer ustedes es investigar dos cuadros, un cuadro respiratorio y un cuadro cardíaco, que lleven a la muerte del paciente, ¿ya? Les ponía el ejemplo, la obstrucción de la vía respiratoria, ¿ya? Ustedes ponen, mi caso es obstrucción de la vía respiratoria por cuerpo extraño. Entonces, ahora desglósenlo el caso, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué tiempo se muere el paciente? ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, y cosas así, ¿ya? En la parte cardíaca solamente vamos a tocar dos cuadros, la angina y el infarto, nada más. Ustedes pueden investigar más cuadros o cogerse uno de estos dos, ¿no? No hay problema. El mayor problema del corazón vienen por estas arterias. El corazón es un órgano muy importante que también necesita oxígeno. Y el oxígeno se lo da a través de estas arterias que se los llaman las arterias coronarias. Son dos, uno izquierdo y uno derecho. Y como están viendo, las arterias coronarias dan un montón de colaterales a ambos lados, un montón de colaterales. Y cada colateral va irrigando un segmento determinado del corazón, ¿ya? Así normalmente funciona. Se dice infarto cuando una rama de esta coronaria podría ser esta pequeñita, o podría ser todo el tronco, o podría ser los dos, ¿no? Ya que hay infartos, si quieren, pequeños, infartos grandes, o hay infartos leves, infartos masivos, un montón de tipos de infarto, ¿no? Entonces, se llama infarto cuando se tapa. Entonces la arteria se tapa. Y al taparse la arteria, todo este segmento empieza a morirse. Al taparse toda esta arteria grande, todo este segmento empieza a morirse. Entonces es muy variable, ¿no? Vamos a hablar primero de la angina. La angina es un cuadro prácticamente que se presenta por isquemia. Generalmente se dan estos cuadros donde existe la arteriosclerosis, grasa prácticamente, colesterol triglicérido que está prácticamente en la pared de estos vasos, de los vasos, las coronarias que decíamos, ¿no? Entonces, mientras el corazón esté en reposo, no pasa nada, ¿ya? Pero si este paciente hace un esfuerzo emocional o físico, el corazón empieza a latir más rápido, necesita más sangre y no puede llegar más sangre por este vaso que está parcialmente ya obstruido,
¿no? Y cuando no llega más sangre, el corazón empieza a sufrir por el cuadro que se llama isquemia. Isquemia es un cuadro donde hay disminución del flujo, no hay ausencia, hay disminución. Producto de esta isquemia, el paciente va a tener todo este cuadro. El cuadro es igualito al infarto. Dolor en el tórax, irradiado al hombro, irradiado al mentón, con una sensación de peso, como si algo le apretaría detrás del esternón. Entonces, es un dolor muy característico de este cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia la angina? Es que cuando al paciente lo hacemos descansar, le hago sentar, le hago echar, le tranquilizo, la angina desaparece. ¿Ya? Angina inestable, en algunos casos, el infarto. En el caso del infarto, la cosa es prácticamente, se tapa la arteria. Aquí ya no llega sangre. Y al no llegar sangre, parte del corazón se van a empezar a morir. Se puede tapar toda la arteria, las dos o una colateral. ¿Ya? Entonces hay diferentes grados de infarto. La sintomatología es la misma. Es un dolor en el pecho. Es un dolor con una sensación de peso detrás del esternón. ¿Ya? Este dolor se irradia al hombro y al brazo del lado izquierdo. Es un dolor, pero este dolor no cede con el reposo. Le descansamos, nada, no pasa. ¿Ya? Y además el paciente nos va a hacer un estado de shock. Estos pacientes generalmente entran en lo que es un estado de shock. Bueno, esto vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Les repito, la tarea que tienen que investigar dos cuadros. Un cuadro que sea un problema respiratorio, que lleve a la muerte del paciente. Otro cuadro es un problema cardíaco, ¿ya? Que lleve a la muerte del paciente. Escogen el tema y lo que hacen es desglosarlo, ¿ya? Resumirlo, ¿ya? Por si acaso, jóvenes, hay que leerlo y resumirlo, ¿ya? Eh, si encuentro trabajos iguales, estos se van a anular. Entonces la idea es trabajarlo, leerlo, resumirlo. No es copiarse, no es copiar igualito, porque si se van a la página de internet y lo copian igualito, va a venir otro que va a hacer lo mismo. Y si encuentro dos trabajos igualitos, los tengo que anular. ¿Ya? Entonces no es difícil, no está complicado. Leen el cuadro, leen la enfermedad y lo que hacen es lo van resumiendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos videos los voy a mandar en la plataforma para que se vayan orientando.